Nunca pensé que aceptar aquel trabajo temporal en la Reserva Natural de Chiapas cambiaría mi percepción de la realidad. La oferta parecía sencilla: documentar la fauna y colaborar con los biólogos en la investigación de especies locales durante el verano. Yo, que siempre había pasado mis días en la ciudad, sin un contacto real con la selva, no imaginaba lo que me esperaba. Mis primeras jornadas transcurrieron entre caminatas largas y fotografías, tratando de no perderme entre la vegetación densa y los caminos poco marcados. La selva tenía un ritmo propio, y pronto me di cuenta de que cada sonido debía ser interpretado con cuidado: un crujido de rama, un aleteo inesperado. Incluso el viento moviendo las hojas podía despertar ansiedad si no estabas acostumbrado. El primer indicio de que algo no estaba del todo bien llegó cuando revisábamos un sector que el equipo local llamaba el Claro de los Susurros. Según los guardabosques, ese lugar tenía fama entre los lugareños por sucesos extraños: luces que aparecían entre los árboles por la noche, ecos de voces que no pertenecían a nadie visible. Yo lo tomé como folclore al principio, un intento de asustar a los visitantes. Pero esa noche, mientras instalaba las cámaras de observación, escuché algo distinto. No era un animal, ni el viento. Una especie de murmullo, casi imperceptible, que parecía acercarse. Intenté localizar su origen, pero cada vez que giraba la vista, el sonido desaparecía o se desplazaba, como si me rodeara. Me recordaba a las historias que mi abuelo contaba sobre espíritus de la selva, pero yo siempre había sido escéptico. Esa noche apenas dormí. Lo único que conseguía era escuchar cómo el murmullo volvía cada cierto tiempo, siempre siguiendo un patrón que parecía deliberado. Al amanecer, comenté con los biólogos lo que había sucedido. Algunos se rieron nerviosamente, otros simplemente desviaron la conversación hacia los informes de animales que debíamos entregar. Yo insistí, pero nadie podía explicar qué era. Los días siguientes, mis registros empezaron a mostrar anomalías. Fotografías con manchas de luz que no podían ser reflejo del sol, movimientos borrosos entre la vegetación donde no había animales, y sobre todo, la sensación constante de ser observado. Mi teléfono captaba interferencias, llamadas sin tono, y cuando intenté revisarlas, los archivos parecían borrarse solos. Todo eso comenzó a desgastarme. Sin embargo, había algo que me mantenía allí: la curiosidad, la necesidad de entender qué estaba ocurriendo, de documentarlo con pruebas. Una tarde, siguiendo un sendero apenas visible entre árboles altos, noté lo que parecía una figura al fondo. No era un animal, su postura era demasiado humana, pero nunca se movía con naturalidad. Cada vez que intentaba acercarme, desaparecía detrás de la vegetación, como si supiera exactamente por dónde me desplazaría. Esa tarde, decidí que debía investigar de otra manera. Me llevé las grabadoras de sonido a un punto fijo y esperé varias horas, anotando cada cambio, cada susurro que escuchaba. Cuando revisé la grabación, mi pulso se aceleró. Entre los ruidos de la selva, se distinguían voces claras, aunque distorsionadas, diciendo palabras que no comprendía. Parecían antiguas, y su entonación no era casual. Cada frase tenía un ritmo, un mensaje oculto que no alcanzaba a entender. La investigación formal que había planeado se transformó en algo personal: descifrar aquel misterio. Pero la selva tenía su propio control. Lo que para mí era estudio, para ella era intrusión. Cada intento de acercarme a la verdad venía acompañado de nuevas señales, de indicios que cruzaban los límites de lo natural. Y mientras mis colegas trabajaban en tareas rutinarias, yo comenzaba a sentirme como un intruso en un territorio que no aceptaba ser comprendido completamente. Los días se convirtieron en un ciclo de observación y tensión. Cada mañana revisaba las grabaciones y fotos, buscando patrones, intentando encontrar explicación lógica a lo que capturaba la cámara. A veces los biólogos notaban mis horarios extraños, pero nunca preguntaban demasiado. Había un entendimiento tácito: no interferir con lo que parecía una obsesión personal. Una tarde, mientras caminaba por un tramo apenas transitado, encontré restos de una construcción antigua, casi sepultada por la vegetación. Las paredes eran de piedra, y algunos símbolos estaban grabados en ellas. No reconocía la iconografía, pero su disposición era deliberada, como si contara una historia. Recordé lo que me había dicho un guardabosques al principio:
la selva guarda secretos de tiempos anteriores, y ciertos lugares, por alguna razón, permanecen intactos y son evitados incluso por los animales. Decidí marcar el sitio y volver con más equipo. Esa noche, mientras el cielo se cubría de nubes y el viento llevaba aromas húmedos de la selva, las voces volvieron. No eran ahora susurros dispersos, se habían vuelto continuas, como un cántico lejano, que parecía emanar de entre los árboles. Intenté grabarlas de nuevo, pero el sonido no se registraba con claridad. Solo mi memoria conservaba la cadencia y la intensidad, que eran sobrecogedoras. Al siguiente día regresé acompañado de un colega, alguien que conocía el terreno. Cuando llegamos al sitio, la estructura parecía más completa a la luz del día, aunque el paso de los años había borrado detalles. Los símbolos seguían allí, y él los examinó cuidadosamente. Comentó que algunos se asemejaban a inscripciones de antiguas prácticas rituales de la región, combinadas con elementos que él había visto en códices mayas. La combinación era extraña y no correspondía a nada registrado oficialmente. Decidimos explorar los alrededores y encontramos senderos estrechos que parecían hechos para moverse de forma silenciosa. Cada paso estaba acompañado de sonidos que, aunque lejanos, parecían responder a nuestros movimientos. Lo comenté con otros miembros del equipo, a veces la selva actúa como un laberinto consciente, como si los caminos y sonidos fueran diseñados para confundir. Mi colega asintió, pero añadió que los hallazgos podían indicar prácticas de un grupo reducido, tal vez aislado, que preservaba tradiciones antiguas sin interferencia de la modernidad. La sensación de ser observado se intensificó. Durante varias noches, permanecí solo en la zona cercana a la construcción, intentando registrar lo que ocurría. Había momentos en que parecía ver figuras desplazándose entre los árboles, pero cuando enfocaba con la linterna o la cámara, no había nada. Lo que sí quedaba eran rastros, ramas dobladas, huellas recientes que no correspondían a ningún animal conocido, y un aire pesado que se impregnaba en la piel. Empecé a llevar un diario detallado de mis percepciones, anotando fechas, horas, intensidad de los susurros y cualquier irregularidad en los equipos. Con el tiempo, detecté que los fenómenos tenían una relación con las fases de la luna y la humedad ambiental. No era algo aleatorio, parecía un ritual que se repetía siguiendo un patrón, aunque su propósito era indescifrable. Esa constatación me impulsó a investigar más a fondo. Busqué referencias sobre prácticas de cultos locales, grupos que se ocultaban y que mantenían tradiciones ancestrales sin documentación formal. Un contacto en un museo regional me facilitó textos antiguos y testimonios que coincidían con lo que había observado, pequeños grupos que, por generaciones, realizaban ceremonias en claros de la selva para mantener equilibrio entre la naturaleza y lo espiritual. No había nada explícitamente sobrenatural en los documentos. Pero la insistencia en la preservación de espacios determinados y la descripción de sonidos y movimientos me hacía pensar que lo que yo percibía era un reflejo de esas prácticas, amplificado por mi sensibilidad al entorno. Mientras continuaba mis anotaciones, algo cambió. Una noche, al revisar una cámara, observé lo que parecía una figura entre los árboles, alta, vestida con ropajes que recordaban los símbolos que había visto en la construcción. La figura no hacía gestos, solo se mantenía erguida, como observando. Al acercarme, desapareció entre la vegetación, dejando detrás un olor intenso, una mezcla de tierra húmeda y resinas desconocidas. No podía explicarlo, y aunque la razón científica intentaba imponerse, algo en mi intuición me decía que la selva había elegido mostrarse, que había permitido que fuera testigo de algo que solo unos pocos podían percibir. Esa mezcla de miedo y fascinación me acompañó hasta el final de mi estancia. Comprendí que no se trataba solo de fenómenos aislados, sino de una red de señales, de presencia humana y tradición, que interactuaba con el entorno de manera que yo apenas alcanzaba a comprender. Cuando regresé a la ciudad, los ecos de la selva siguieron conmigo. Documenté todo, pero sabía que lo vivido no podía explicarse completamente con palabras ni fotografías. La selva, con sus secretos y sus susurros, permanecía intacta, recordándome que algunas verdades solo se sienten, no se describen por completo. Los últimos días de mi estancia transcurrieron con una mezcla de cautela y fascinación.
Cada mañana revisaba grabaciones, fotografías y mis notas, intentando consolidar patrones, encontrar conexiones que pudieran explicar lo que había vivido. La figura que había visto entre los árboles seguía presente en mi memoria, y aunque nunca volvió a aparecer de la misma forma, su existencia había cambiado mi manera de percibir la selva. Ahora cada sonido, cada movimiento, adquiría un matiz distinto. No podía limitarme a catalogar animales o plantas, sino que debía interpretar la interacción de la naturaleza con lo que parecía un legado humano oculto. En una de mis últimas caminatas hacia el claro, noté que la estructura antigua estaba parcialmente cubierta por vegetación nueva. Los símbolos que antes se distinguían con claridad ahora aparecían borrosos, casi desvanecidos. Esa imagen me impactó. La selva parecía reclamar su espacio, borrando lentamente cualquier evidencia de la intervención humana, incluso la de aquellos que respetaban sus rituales. Me detuve a tomar notas y a fotografiar por última vez. Sentí que la presencia de algo o alguien me observaba, no con hostilidad, sino con un tipo de vigilancia silenciosa, como si evaluara si merecía ser testigo de aquel lugar. Durante mis jornadas finales, revisé todo el material recopilado. Encontré que ciertos sonidos, antes confusos, formaban patrones repetitivos, como un lenguaje codificado que los antiguos practicantes podían interpretar. Intenté relacionarlo con los textos que había recibido del museo, y aunque no logré descifrar mensajes completos, sí confirmé que existía una estructura, un orden que conectaba el entorno, las voces y los movimientos que había percibido. Era como si la selva y quienes la habitaban fueran parte de un mismo sistema, uno que funcionaba silenciosamente a lo largo de los años sin necesidad de intervención externa. Al final de la última noche, decidí recorrer el sendero que conducía al campamento, el mismo que había seguido la figura días antes. Todo estaba en calma, y la sensación de ser observado había disminuido. Sin embargo, al mirar entre los árboles, juraría haber visto un par de ojos brillantes que me siguieron hasta perderse en la oscuridad. No había forma de comprobar si era un animal o un vestigio de lo que había estado presente durante semanas. Esa incertidumbre se convirtió en una especie de legado para mí, la certeza de que lo que había experimentado no podía explicarse del todo, pero tampoco ignorarse. Al regresar a la ciudad, revisé nuevamente todas las fotografías y grabaciones. Algunas mostraban manchas de luz que se movían con independencia de cualquier fuente conocida, otras capturaban sombras que no coincidían con mi presencia ni con la de mi colega. La documentación científica que había preparado quedó acompañada de mis anotaciones personales, donde describía los patrones, las sensaciones y la interacción con los símbolos antiguos. Comprendí que, más allá del registro formal, lo verdaderamente importante era la experiencia y la reflexión sobre aquello que la mente racional no puede controlar completamente. Con el tiempo, hablé con expertos en culturas locales y antropólogos que estudiaban rituales de la selva. Todos coincidieron en algo: en ciertas áreas remotas, la interacción humana y natural crea fenómenos que, aunque puedan explicarse parcialmente, mantienen un aura de misterio. No se trataba de fantasmas ni de sucesos sobrenaturales en sentido estricto, sino de un entendimiento profundo de la selva que pocos podían percibir y menos aún interpretar. Lo que yo había vivido era una muestra de ese conocimiento ancestral, un fragmento de historia que la selva conservaba y que se revelaba solo a quienes se acercaban con respeto y atención. Antes de marcharme, volví al claro una última vez. La estructura antigua estaba casi cubierta por la maleza, como si nunca hubiera existido. En el aire quedaba un leve murmullo, apenas perceptible, y entendí que lo que había sido testigo no pertenecía completamente a mí, sino al tiempo, a la selva y a quienes la habían cuidado por generaciones. Guardé mis notas, mis grabaciones y fotografías, consciente de que parte de la historia debía permanecer invisible para el mundo exterior. Lo vivido me enseñó que hay lugares donde la naturaleza y la tradición humana se entrelazan de formas que la lógica no siempre alcanza a explicar, y que lo más importante no es comprenderlo todo, sino respetarlo y recordarlo. Cuando cierro los ojos, todavía percibo la humedad de la selva, el murmullo entre los árboles y, de vez en cuando, una presencia silenciosa que me recuerda que fui testigo de algo que trasciende lo ordinario. Nunca me había sentido tan fuera de lugar como la primera vez que acompañé a mi tío al corazón de la selva de Oaxaca.
Él había trabajado años como guía para investigadores etnográficos y siempre decía que había rincones de la región donde la naturaleza parecía tener memoria propia. Yo, recién graduado de arqueología, pensaba que sería una expedición rutinaria, estudiar asentamientos antiguos y registrar evidencias de ocupación prehispánica. La realidad superó cualquier expectativa. Desde el principio, la selva se presentó como un laberinto de sonidos y sombras. Los árboles, tan altos que ocultaban gran parte de la luz, generaban un ambiente que no permitía calcular distancias con precisión. La humedad cargada hacía que los pasos se sintieran más pesados y el aire estuviera impregnado de aromas intensos, entre tierra, musgo y flores desconocidas. Mi tío avanzaba con calma, señalando rastros en el suelo, pozos de agua escondidos y senderos apenas visibles que, según él, solo conocían los locales que habían vivido allí por generaciones. La primera noche acampamos cerca de un claro que él llamaba la encrucijada de los antiguos. Me contó que, según la tradición oral, el lugar era utilizado por comunidades antiguas para rituales de transición y comunicación con lo que ellos consideraban espíritus de la selva. Al principio no le di demasiada importancia, eran relatos que yo asociaba con superstición. Sin embargo, mientras la oscuridad caía, comencé a notar que ciertos sonidos no correspondían a animales conocidos, pasos que se desplazaban entre la maleza sin romper ramas, murmullos que se intercalaban con el viento. Y ocasionalmente un perfume extraño, casi imperceptible, que parecía seguirnos. Decidí documentarlo todo con mi grabadora y cámara, pensando que luego podría encontrar explicaciones racionales. La noche se volvió larga y silenciosa, con intervalos de sonidos que parecían buscar nuestra atención. Intenté mantener la calma, recordando los protocolos de seguridad en la selva, pero la sensación de ser observado persistía. Mi tío se limitaba a sentir cada vez que yo señalaba algo extraño, sin dar juicios ni palabras que pudieran alterar la atmósfera. Parecía que él entendía la selva de una forma que yo apenas comenzaba a intuir. Al día siguiente, seguimos un sendero que mi tío conocía, bordeando ríos y pendientes cubiertas de vegetación densa. Encontramos restos de lo que parecía un pequeño altar, piedras dispuestas en círculos, cenizas recientes y restos de ofrendas vegetales. No había indicios de turistas o investigadores recientes, alguien había estado allí no hacía mucho. Mi tío me explicó que ciertos grupos locales todavía realizaban ceremonias discretas, manteniendo antiguas prácticas que no habían sido registradas por la academia ni por el gobierno. Mientras observaba, sentí un movimiento a mi alrededor. No eran animales, era algo que parecía imitar la presencia humana. En el altar había marcas nuevas, sobre la tierra húmeda, que no estaban allí cuando me acerqué por primera vez. Intenté fotografiar y grabar, pero mi cámara fallaba de manera intermitente. Era como si algo dentro del bosque resistiera ser capturado por instrumentos modernos, protegiendo un secreto que se transmitía de generación en generación. Los días siguientes alternamos entre exploraciones de sitios arqueológicos y recorridos por claros como aquel. Empecé a notar un patrón. Cada vez que nos acercábamos a lugares de ritual, los sonidos se intensificaban, las sombras parecían alargarse y había indicios de vigilancia, aunque no había presencia humana visible. Comencé a llevar un registro detallado, anotando la hora, ubicación y tipo de fenómeno, tratando de encontrar correlaciones con la ubicación de los asentamientos antiguos. Una noche, mientras revisaba mis grabaciones, detecté un canto distante, cadencioso, que parecía formar palabras pero que no podía comprender. Recordé los textos que había leído sobre la selva y la forma en que ciertas comunidades creían que los ecos podían ser enviados como mensajes a los espíritus protectores. Empecé a comprender que lo que yo percibía como fenómenos inexplicables podría ser parte de un conocimiento ancestral, una interacción ritualizada con la selva que aún perduraba entre quienes conocían sus secretos. A medida que pasaban los días, la sensación de ser observado se volvió constante. No era miedo, sino conciencia de que la selva misma tenía reglas y guardianes invisibles. Los hallazgos arqueológicos eran solo una parte de lo que existía, había una capa intangible, espiritual, que influía en todo lo que hacíamos y que nos recordaba que no éramos los primeros ni los únicos en transitar por esos senderos. Comencé a percibir la expedición no solo como un trabajo académico, sino como una experiencia que me obligaba a cuestionar los límites de la ciencia, la tradición y la percepción humana.
Los días siguientes se volvieron más intensos. Cada vez que nos acercábamos a los claros donde había indicios de rituales, los sonidos se intensificaban y las sombras parecían cobrar formas que desafiaban la lógica. Mi tío mantenía la calma, guiándome entre los senderos como si conociera cada detalle de la selva y supiera que era perceptible y que debía ignorarse. Yo, en cambio, registraba cada anomalía, anotando en el diario cada murmullo, cada aroma extraño y cada huella que no correspondía a la fauna conocida. Una tarde, llegamos a un sitio que no estaba marcado en ninguno de los mapas que tenía. Era un pequeño asentamiento, parcialmente cubierto por la vegetación, con estructuras bajas de madera y piedra. Sobre una de las plataformas, restos de ofrendas aún recientes indicaban que alguien había estado allí hace poco. Lo que más me impactó fueron los símbolos tallados en los troncos. No se parecían a nada que hubiera visto antes, ni en códices ni en libros de arqueología. Había un patrón claro, repetitivo, que parecía un mensaje codificado. Mi tío comentó que algunas comunidades todavía practicaban ceremonias secretas para proteger el equilibrio de la selva, y que estos signos podrían formar parte de un sistema de comunicación ancestral. Decidí instalar grabadoras y cámaras discretamente. Esa noche, mientras la luz de la luna se filtraba entre las copas de los árboles, escuché pasos que no coincidían con los nuestros. Eran lentos, casi flotantes, y se acercaban a la plataforma principal. Al revisar las grabaciones más tarde, distinguí susurros claros y cadenciosos, palabras que sonaban como un idioma antiguo, pero con entonación que parecía deliberada, organizada. Intenté encontrar sentido racional, quizá locales practicando rituales, quizá algún animal interactuando con las estructuras, pero nada encajaba perfectamente. Durante los días siguientes, empecé a notar un patrón. Cada fenómeno sucedía en momentos específicos, generalmente con la humedad elevada y ciertas fases de la luna. Esto me hizo pensar que no se trataba de azar, sino de un sistema de reglas, un ritual que seguía un calendario tácito. Compartí mis observaciones con mi tío, quien confirmó que algunas comunidades creían que los claros y asentamientos antiguos tenían un tipo de energía que respondía a los ciclos naturales. Para ellos, esos lugares no eran simples espacios físicos, sino puntos de contacto con el mundo espiritual de la selva. Una noche, mientras revisaba las grabaciones, capté una figura entre la vegetación. Era alta y su silueta estaba cubierta con ropajes oscuros, con símbolos que reconocí inmediatamente de las tallas en los troncos. No se movía como un humano común, sus gestos eran precisos, casi rituales. Al día siguiente, al inspeccionar el sitio, encontré huellas nuevas alrededor de la plataforma, distintas a las nuestras, que confirmaban que alguien había estado allí durante la noche. Comencé a comprender que la selva no solo preservaba estos rituales, sino que los hacía visibles solo para quienes estaban atentos, como si evaluara la intención de los observadores. Mi obsesión por documentar todo aumentó. Traté de registrar la figura, los símbolos y los sonidos de manera más meticulosa. Sin embargo, cuanto más intentaba capturar evidencia tangible, más se intensificaba la sensación de ser observado. Era como si cada intento de racionalizar los fenómenos fuera detectado y respondido por algo o alguien dentro de la selva. Esa interacción comenzó a desgastarme, sentía miedo, pero también fascinación, una mezcla que me mantenía alerta y despierto durante las noches. Una tarde, mientras comparaba las grabaciones con los textos antiguos que había recibido del museo, noté algo inesperado. Ciertos patrones de sonido coincidían con símbolos grabados en los troncos y piedras. Como si las voces fueran una interpretación auditiva de los signos visuales. No podía descifrar un mensaje completo, pero me hizo pensar que estos rituales no eran simples actos de tradición, sino un lenguaje codificado que comunicaba información sobre la selva y sus guardianes. Decidí que debía profundizar más. Junto con mi tío, seguimos un sendero que terminaba en un claro aislado. Allí encontramos un círculo de piedras reciente, con cenizas humeantes y restos de plantas. Al acercarnos, percibimos un olor penetrante, mezcla de resina, tierra húmeda y humo. Fue entonces cuando comprendí que estábamos siendo testigos de algo vivo, un ritual que continuaba realizándose en la actualidad, preservando una tradición que había sobrevivido siglos, invisible para el mundo exterior. Esa noche, mientras revisaba las grabaciones finales, sentí que la figura se acercaba a nuestro campamento.
No había forma de verla directamente, pero el aire cambiaba, y los sonidos tenían un ritmo que parecía sincronizado con nuestra respiración y movimientos. Mi tío y yo nos miramos sin palabras, entendimos que habíamos cruzado un límite, que estábamos en un espacio donde el tiempo y la percepción se entrelazaban con la tradición de la selva. Los últimos días en la selva se volvieron un equilibrio delicado entre la curiosidad y el respeto por lo que percibíamos. Cada claro visitado, cada símbolo grabado en la madera o la piedra, parecía tener un significado que apenas alcanzábamos a comprender. Las grabaciones y fotografías habían captado figuras y sonidos imposibles de explicar por medios convencionales. Y cada hallazgo aumentaba mi certeza de que estábamos siendo testigos de una tradición viva que sobrevivía al tiempo sin necesidad de visibilidad para el mundo moderno. Una madrugada, decidimos recorrer nuevamente el asentamiento más antiguo que habíamos encontrado. El aire estaba húmedo y cargado, y la selva parecía más silenciosa de lo habitual. En el centro del claro, observamos el círculo de piedras que días atrás estaba intacto, ahora, parte de él había sido alterado. Las cenizas estaban más frescas, y algunas plantas habían sido colocadas siguiendo un patrón preciso. Al acercarnos, sentí un cambio en el ambiente, como si la selva misma evaluara nuestra presencia. Mi tío permaneció callado, señalando que estábamos frente a un acto consciente y deliberado, un ritual que continuaba sin necesidad de espectadores. Mientras documentábamos la escena, percibí movimientos entre los árboles. La figura que habíamos avistado antes apareció de nuevo, alta, con ropajes oscuros cubiertos de símbolos. Esta vez no intentó ocultarse, parecía observar, evaluando nuestra intención. La cámara no captó la totalidad de su silueta, y el sonido de nuestros pasos se mezclaba con un murmullo que ahora reconocí, era parte del mismo patrón auditivo que habíamos registrado. Un lenguaje codificado que se repetía y se transformaba según la cercanía de los observadores. Fue entonces cuando comprendí algo que hasta ese momento solo intuía: los rituales no eran para los humanos externos, sino para la selva misma. La figura y los símbolos servían como un puente, un lenguaje que preservaba el equilibrio y enseñaba respeto a quienes lo atravesaban. Nuestra presencia era tolerada, pero solo en la medida en que mostrábamos atención y reverencia. Cualquier intento de alterar o explotar el lugar habría tenido consecuencias que no éramos capaces de predecir. Durante las jornadas finales, mi tío y yo nos limitamos a registrar y observar sin intervenir. Noté cómo la selva parecía guiarnos a través de senderos ocultos, revelando detalles que antes nos pasaban desapercibidos. Las grabaciones mostraban figuras que se desplazaban entre la vegetación, pero nunca de manera agresiva. Todo seguía un patrón, un ritmo que conectaba el pasado con el presente. Comprendí que lo que había tomado inicialmente como fenómenos inexplicables no eran actos de fantasmas ni magia, sino manifestaciones de un conocimiento ancestral que trascendía nuestra comprensión. Al preparar el regreso, revisé todas las fotografías y notas. Había evidencia de actividad reciente en casi todos los sitios visitados, pero también patrones que indicaban continuidad. Los símbolos y sonidos formaban una especie de mapa, un sistema de comunicación que solo podía ser interpretado desde la atención y la sensibilidad al entorno. Cada registro que llevábamos no era solo información, era un fragmento de un conocimiento vivo que la selva protegía. Al volver a la ciudad, comprendí que mi formación académica debía complementarse con respeto y humildad hacia la tradición y el entorno. Los fenómenos que había documentado no podían explicarse completamente con la ciencia moderna, pero tampoco eran sobrenaturales en sentido literal. Eran un recordatorio de que la selva tiene memoria, y que quienes han vivido en ella durante generaciones poseen un conocimiento que se transmite en gestos, símbolos y sonidos, manteniendo un equilibrio que la modernidad no puede replicar. Ahora, cada vez que reviso mis grabaciones, vuelvo a escuchar los murmullos, y aunque no puedo traducirlos, sé que contienen mensajes que solo pueden comprenderse con presencia y atención. La selva me enseñó que la verdadera investigación no consiste solo en observar, sino en aprender a escuchar, a respetar los ritmos de un mundo que existe más allá de la percepción inmediata, donde los secretos no se revelan a la fuerza sino a quienes saben mirar sin alterar. Cuando cierro los ojos, todavía puedo sentir el murmullo de la vegetación, el aroma de la tierra húmeda y la sensación de ser vigilado con cuidado, no como amenaza, sino como advertencia.
Algunas verdades sobreviven porque se preservan, y ser testigo de ellas es un privilegio que exige respeto. No esperaba encontrarme con lo que viví aquella temporada en la selva de Veracruz. Había aceptado un contrato temporal con un grupo de conservación ambiental. Se trataba de monitorear especies en peligro y registrar el estado de los ecosistemas. Pensaba que sería una experiencia tranquila, alejada del caos urbano, pero la selva tenía otros planes. Desde el primer día, sentí que el entorno me observaba, que los sonidos no eran solo de animales o viento, sino parte de un ritmo que me resultaba incómodamente familiar y extraño a la vez. Mi puesto consistía en recorrer senderos casi olvidados, registrar flora y fauna, y coordinar con el equipo los puntos de monitoreo. La selva, densa y húmeda, absorbía la luz y transformaba los ruidos cotidianos en ecos que parecían provenir de todas direcciones. Una tarde, al seguir un sendero poco transitado, encontré restos de lo que parecía un campamento abandonado. Lonas desgastadas, herramientas olvidadas y marcas en la tierra indicaban que alguien había estado allí no hacía mucho tiempo. Sin embargo, no había rastros de presencia humana reciente, y la ubicación era demasiado remota para excursionistas o turistas. Esa misma noche, mientras revisaba las grabaciones de sonido que había instalado durante el día, capté un murmullo que no lograba identificar. Era un susurro rítmico, constante, que se desplazaba entre la vegetación, pero no tenía origen detectable. Intenté ubicarlo visualmente, pero al enfocar con linterna o cámara no había nada. Mi sensación de ser observado se intensificó. Cada crujido de rama, cada movimiento de hojas, parecía tener intención propia. Me recordaba a lo que mi abuelo contaba sobre antiguos relatos de brujería y presencias que protegían la selva, pero yo, acostumbrado a explicaciones racionales, trataba de mantener la objetividad. Al día siguiente, compartí mis registros con uno de los biólogos del equipo. Al escuchar los sonidos, frunció el ceño y mencionó que había informes locales sobre un grupo aislado que aún practicaba rituales ancestrales, mezclando símbolos de protección y comunicación con la selva. No podía confirmarlo, pero todo indicaba que la selva no solo era un ecosistema, sino un espacio que contenía capas de interacción humana y espiritual que la ciencia moderna apenas comenzaba a reconocer. En los días siguientes, exploré más senderos y claros, y encontré evidencias que reforzaban esta hipótesis: piedras con inscripciones recientes, cenizas dispersas de plantas desconocidas y marcas en árboles que no correspondían a animales. Intenté documentarlo todo de manera objetiva, pero cuanto más registraba, más me daba cuenta de que estaba entrando en un territorio donde las normas habituales de observación no aplicaban. La selva parecía responder a nuestra presencia, modulando sonidos y movimientos, como un sistema vivo que evaluaba nuestra intención. Una tarde, mientras caminaba solo, vi algo que aún me resulta difícil de describir. Entre los árboles se perfilaba una figura humana cubierta con ropas oscuras, con símbolos que recordaban los grabados que había visto en los árboles y piedras. No avanzaba, pero su sola presencia generaba un silencio absoluto a su alrededor, como si el aire mismo se hiciera más denso. Intenté aproximarme, pero al hacerlo, la figura se desvaneció entre la vegetación, dejando solo un olor penetrante a tierra húmeda y resina. Fue el primer contacto directo con lo que ahora percibía como una práctica viva y protegida de la selva. Esa experiencia me llevó a replantear mi enfoque. Comprendí que no podía limitarme a recopilar datos científicos, había una capa de interacción ancestral y ritual que debía observarse sin intervenir. Comencé a llevar un diario exhaustivo de sonidos, aromas y sensaciones, tratando de encontrar patrones. Noté que ciertos fenómenos se repetían en momentos específicos del día, y que parecían estar vinculados a elementos naturales como la humedad, el viento y la luz de la luna. Era un sistema complejo, que combinaba la tradición humana y el entorno de forma que yo apenas alcanzaba a comprender. Los días pasaron entre exploración, registro y creciente sensación de vigilancia. La selva no era hostil, pero imponía sus reglas. Cada vez que me acercaba a los claros donde había evidencias de ritual, los sonidos y movimientos cambiaban, como si alguien ajustara el ambiente para comunicar algo. Entendí que no podía apresurar los descubrimientos, la selva dictaba el ritmo, y el respeto era la única manera de percibir lo que realmente ocurría.
Los días posteriores se volvieron más intensos. Cada claro, cada sendero que exploraba, parecía tener una historia que la selva me obligaba a percibir, aunque no comprendiera del todo. Las grabaciones de sonido y video mostraban movimientos entre la vegetación y sombras que no coincidían con ningún animal conocido. Comencé a notar patrones, ciertos murmuros se repetían en horarios específicos, y las figuras que aparecían entre los árboles siempre estaban presentes cerca de los lugares con símbolos antiguos. Todo indicaba que había un orden en lo que parecía aleatorio, una lógica que mi formación científica no estaba preparada para descifrar completamente. Una tarde, encontré un pequeño claro oculto por árboles altos. Allí había restos de un ritual reciente, cenizas de plantas locales, piedras dispuestas en círculo y marcas en los troncos que recordaban símbolos de protección ancestral. Observé cuidadosamente, intentando no alterar nada. Sentí que no estábamos solos, el ambiente estaba cargado, y los sonidos de la selva se modificaban, como si alguien o algo ajustara el entorno en respuesta a nuestra presencia. No había miedo, pero sí una conciencia constante de vigilancia. Decidí instalar grabadoras discretas y cámaras en posiciones estratégicas. Esa noche, mientras la luna se filtraba entre la copa de los árboles, escuché un canto lejano, cadencioso, que se mezclaba con el viento. Era rítmico y repetitivo, y aunque no podía comprender las palabras, la entonación era deliberada. Al revisar las grabaciones más tarde, noté que los sonidos coincidían con los símbolos grabados en troncos y piedras, como si fueran un lenguaje que combinaba visual y auditivo, diseñado para aquellos capaces de prestar atención al detalle y al entorno. Durante los días siguientes, documenté cada fenómeno. Las figuras que aparecían entre la vegetación eran humanas, pero sus gestos y movimientos eran calculados, rituales. Parecían interactuar con los símbolos y los claros de la selva, pero nunca directamente con nosotros. Entendí que lo que yo interpretaba como fenómenos sobrenaturales no era más que una forma de comunicación ancestral que se preservaba de generación en generación. Un equilibrio entre tradición y naturaleza que seguía vigente en la actualidad. Mi fascinación creció, pero también la sensación de responsabilidad. No podía interferir, ni alterar los símbolos ni los claros. La selva me enseñó que cualquier intento de manipular lo que no entendía podía romper el equilibrio. Comencé a realizar análisis comparativos entre los patrones de sonidos, las posiciones de los símbolos y las condiciones ambientales, humedad, viento, luz de la luna. La correlación era evidente, los rituales estaban sincronizados con los elementos naturales, reforzando la idea de que la práctica no era decorativa ni supersticiosa, sino funcional. Un sistema de interacción con el entorno. Una tarde, mientras revisaba un área cercana a un arroyo, la figura apareció nuevamente. Esta vez estaba más cerca, y pude distinguir detalles, ropajes oscuros con símbolos grabados, gestos precisos y movimientos que sugerían coordinación con otros que no veía. Intenté grabar y fotografiar, pero la cámara fallaba intermitentemente, como si la selva misma impidiera registrar totalmente lo que ocurría. Solo quedó en mi memoria y en mis notas. Esa experiencia me confirmó que la selva tenía control sobre lo que podía ser documentado, revelando solo lo necesario a quien mostraba respeto y atención. Comencé a percibir los fenómenos como una forma de enseñanza. Los rituales, los cantos, las figuras y los símbolos no estaban destinados a asustar, sino a instruir, a preservar la armonía de la selva. Cada detalle que registraba parecía formar parte de un sistema que combinaba tradición, naturaleza y percepción humana. Cuanto más intentaba racionalizar, más evidente era que había capas de conocimiento que solo podían experimentarse, no explicarse. Al final de la segunda semana, comprendí que nuestra presencia había sido tolerada porque la selva evaluaba nuestras intenciones. Los patrones se mantenían, las figuras seguían sus movimientos rituales, y nosotros solo éramos observadores silenciosos. Había un orden en lo que parecía caótico, un mensaje codificado en símbolos, sonidos y gestos que yo apenas empezaba a interpretar. La experiencia no era casual, era un aprendizaje, un recordatorio de que ciertos conocimientos solo se transmiten a través de la atención, la paciencia y el respeto absoluto por la tradición y el entorno. Los últimos días en la selva me enseñaron que no todos los descubrimientos se comprenden de inmediato. Cada claro,
Cada sendero y cada símbolo era parte de un sistema que combinaba tradición y naturaleza. Las figuras humanas que habíamos visto no eran espectros ni amenazas, eran guardianes de un conocimiento ancestral, responsables de mantener el equilibrio entre la selva y quienes la habitaban o la visitaban. Comprendí que nuestra presencia debía ser respetuosa y silenciosa, y que cualquier intento de alterar lo que estaba allí habría tenido consecuencias que aún no podía anticipar. Una noche, mientras revisaba grabaciones, percibí un patrón que antes había pasado desapercibido. Los susurros, cantos y movimientos estaban sincronizados con la luna y la humedad. No eran aleatorios. Cada gesto, cada murmullo, tenía un propósito, un mensaje que solo podía comprenderse desde la atención profunda y la observación prolongada. Esa comprensión me hizo replantear mi papel como investigador. Ya no solo recopilaba datos, sino que me convertía en un testigo consciente de un sistema vivo, que combinaba memoria ancestral y naturaleza. Al día siguiente, regresé al claro donde habíamos encontrado el altar de piedras. Todo parecía más tranquilo, la ceniza de la noche anterior se había dispersado, y algunas plantas habían sido recolocadas siguiendo un patrón que ahora comprendía como un mensaje de aceptación. Habíamos sido observadores tolerados, no intrusos. Mientras tomaba notas, una figura apareció a lo lejos, inmóvil entre los árboles, observándonos. Sus movimientos eran precisos, rituales, y aunque no interactuó directamente, su presencia transmitía la sensación de que habíamos cumplido nuestro papel, aprender a ver sin alterar. Durante el regreso a la ciudad, revisé todas las grabaciones y fotografías una vez más. Muchas mostraban sombras, movimientos y figuras que no podía explicar, pero el patrón era claro, la selva preservaba un equilibrio que respondía a la atención de quienes la transitaban. Comprendí que la ciencia podía documentar flora, fauna y estructuras, pero ciertos conocimientos se transmitían a través de la experiencia directa, de la paciencia y del respeto por lo que existía más allá de la comprensión inmediata. Meses después, compartí mis hallazgos con colegas y antropólogos. Algunos se mostraron escépticos, otros intrigados. Ninguno pudo replicar exactamente lo que yo había vivido, y eso reforzó la idea de que había un conocimiento que no podía ser enseñado ni registrado plenamente, debía ser experimentado. Las figuras, los cantos, los símbolos y los claros eran una lección viva, un puente entre la tradición y el entorno que solo unos pocos podían percibir en su totalidad. Cuando pienso en esos días, entiendo que la selva no solo guarda secretos por miedo o superstición, sino porque ciertos conocimientos solo sobreviven si se respetan las reglas implícitas de observación y cuidado. Ser testigo de esos rituales me enseñó que la verdadera investigación implica escuchar, percibir y reconocer los límites de lo que se puede comprender con palabras o datos. Algunas verdades no se revelan por la fuerza, se transmiten a quienes saben mirar y esperar. Hoy, cada vez que cierro los ojos, vuelvo a sentir la humedad de la selva, el murmullo entre los árboles y la presencia silenciosa de guardianes invisibles. Comprendo que fui parte de algo más grande que yo, un sistema vivo de memoria y protección que persiste sin la necesidad de reconocimiento externo. La selva me enseñó que lo más importante no es capturar pruebas, sino respetar, observar y aprender de lo que permanece más allá de la percepción inmediata. Nunca imaginé que un simple paseo de fin de semana pudiera convertirse en algo que todavía hoy recuerdo con inquietud. Todo comenzó cuando un grupo de amigos y yo decidimos explorar un sendero poco transitado en la selva de Chiapas. La intención era sencilla: caminar, tomar fotografías y disfrutar del paisaje, alejarnos de la ciudad y del ruido cotidiano. Nadie mencionó que ese trayecto tenía fama entre los locales por sucesos extraños, aunque ninguno de nosotros conocía los detalles. El primer día transcurrió sin incidentes. El aire húmedo impregnaba la ropa y el olor de la vegetación era intenso. Caminábamos entre árboles enormes que apenas dejaban pasar la luz y un río de corriente tranquila acompañaba parte del sendero. Todo parecía tranquilo, incluso relajante, hasta que al revisar unas fotografías tomadas en la pausa del almuerzo, noté algo extraño, una figura borrosa entre la vegetación, que no correspondía a ninguno de nosotros ni a algún animal que pudiéramos identificar. Intenté explicarlo como un efecto de luz o sombra, pero una sensación de incomodidad comenzó a instalarse.
Al caer la noche, acampamos cerca de un claro donde creímos que estaríamos seguros. El fuego iluminaba solo un pequeño perímetro, más allá, la selva parecía oscura y densa, como si absorbiéramos toda su luz. Empezamos a escuchar sonidos que no podíamos identificar, pasos entre la maleza, crujidos de ramas y un susurro constante que parecía aleatorio, pero que nos ponía nerviosos. Mis amigos bromeaban para aliviar la tensión, pero incluso ellos miraban a los árboles con cierta inquietud, conscientes de que algo alteraba la normalidad. Decidimos caminar un poco más lejos del campamento para investigar los sonidos. Al llegar a un pequeño claro, encontramos restos de lo que parecía un ritual, piedras dispuestas en círculos, ceniza reciente y ramas entrelazadas formando símbolos que no reconocíamos. Nadie del grupo había tocado nada, pero todos sentimos que estábamos invadiendo un espacio protegido. La sensación de ser observados se intensificó, y un silencio pesado nos envolvió. Era como si la selva misma nos estuviera evaluando, midiendo nuestras intenciones y nuestro respeto hacia el lugar. Al regresar al campamento, notamos algo inquietante, algunas de nuestras pertenencias estaban desplazadas, aunque nadie había salido del círculo de luz del fuego. Intentamos racionalizarlo, atribuyéndolo a viento o animales, pero nada encajaba del todo. Durante la noche, el murmullo continuó, ahora mezclado con un aroma extraño a resina y tierra húmeda, que no habíamos percibido antes. Yo, particularmente, sentía una presencia constante a nuestro alrededor, algo que no estaba dispuesto a ignorar. Al amanecer, mientras caminábamos de regreso por el sendero, noté huellas recientes alrededor del claro del ritual, distintas a las nuestras, que se dirigían hacia la densidad de la selva. Intenté fotografiar y registrar las huellas, pero mi cámara fallaba en momentos clave. Comenzaba a comprender que había algo más que simple azar, la selva y quien o quienes cuidaban esos rituales parecían tener control sobre lo que se podía documentar. Mis amigos empezaron a comentar que sentían que la caminata ya no era una excursión común, había algo que nos observaba y nos evaluaba constantemente. Durante los días siguientes, revisé las fotos y grabaciones. Algunas captaban figuras apenas visibles entre la vegetación, otras registraban susurros que parecían formar patrones, aunque incomprensibles. Comencé a pensar que los rituales, las huellas y las figuras no eran para asustar, sino para transmitir un mensaje de respeto, una advertencia silenciosa. La selva protege sus secretos y solo revela lo necesario a quienes demuestran atención y cuidado. El segundo día de nuestra expedición trajo consigo una sensación creciente de alerta. Cada sendero que recorríamos parecía diferente a lo que habíamos explorado el día anterior, los árboles estaban más densos. La luz apenas llegaba al suelo y los sonidos de la selva se mezclaban con crujidos y murmullos que no podíamos identificar. Decidimos mantenernos juntos, pero incluso en grupo, la impresión de ser observados era constante. La sensación no era miedo directo, sino una inquietud sutil que nos obligaba a caminar con cuidado y atención. Cerca del mediodía, llegamos a un claro que no estaba marcado en ningún mapa. Allí encontramos más restos de rituales recientes, piedras alineadas formando figuras geométricas, cenizas de plantas que desprendían un olor penetrante y marcas en los árboles que recordaban símbolos prehispánicos. Intentamos aproximarnos con respeto, pero incluso la distancia nos hacía conscientes de que habíamos irrumpido en un espacio que estaba activo, en uso. Cada detalle parecía indicar que alguien o algo había estado allí no hacía mucho y que nuestra presencia era percibida. Durante la caminata, noté cambios en los sonidos, los murmullos se repetían de manera rítmica y las sombras se movían con un patrón que no parecía natural. Intenté registrar con cámara y grabadora, pero los dispositivos fallaban de manera intermitente, mostrando imágenes borrosas o apagándose sin motivo. Mis amigos comenzaron a comentar que sentían lo mismo, como si la selva se comunicara con nosotros de manera indirecta, modulando nuestra percepción y el entorno. Empezamos a comprender que aquello que veíamos y escuchábamos no era casual, sino un sistema de señales y advertencias que regulaba la interacción con los visitantes. Al caer la tarde, decidimos explorar un sendero más profundo, hacia un arroyo que mi guía local había mencionado solo de manera verbal. La vegetación se hacía más tupida y el terreno más resbaladizo. Mientras avanzábamos, noté huellas recientes que no correspondían a ningún animal conocido.
Mis amigos observaron que las ramas y hojas parecían doblarse de manera inusual, marcando un patrón que parecía indicar un camino. La selva ya no era un escenario pasivo, nos estaba guiando hacia lugares específicos, y la sensación de ser dirigidos por una intención ajena aumentaba. Al llegar al arroyo, encontramos un pequeño claro donde alguien había dejado un círculo de piedras y ramas entrelazadas, acompañado de restos de ceniza y plantas locales. Todo parecía dispuesto siguiendo un patrón deliberado, como si la escena fuera una instrucción o advertencia. Durante unos minutos permanecimos en silencio, observando y registrando, conscientes de que cualquier movimiento brusco podría alterar la dinámica del lugar. La selva parecía vigilar nuestras acciones, enseñándonos que no podíamos intervenir sin comprender primero las reglas que regían ese espacio. Esa noche, mientras acampábamos cerca del arroyo, los sonidos aumentaron. Murmullos, pasos suaves y un aroma penetrante a resina y tierra húmeda nos rodeaban. Intentamos dormir, pero la sensación de vigilancia era constante. Algunos amigos empezaron a comentar que sentían presencias moviéndose entre los árboles, sombras que parecían seguir nuestros movimientos. Ninguno lo decía con miedo directo, pero había tensión en el aire. Yo sentía que estábamos siendo evaluados, y comprendí que la selva no permitía la ignorancia o la falta de respeto. Cada acción tenía consecuencias sutiles. Al amanecer, al revisar nuestras grabaciones, descubrimos sonidos que coincidían con los símbolos y disposiciones que habíamos visto, pasos y murmullos que seguían un patrón repetitivo, casi ritual. Intenté analizar los registros, buscando correlaciones entre los horarios, la ubicación de los símbolos y las condiciones ambientales. La conclusión era clara. Todo estaba sincronizado con la naturaleza y con prácticas que preservaban algún tipo de equilibrio. Las figuras humanas que habíamos vislumbrado eran guardianes, no agresores, y los símbolos y sonidos funcionaban como un lenguaje silencioso de advertencia y enseñanza. Durante la caminata de regreso, comentamos lo ocurrido entre nosotros. Había consenso de que la experiencia no podía explicarse solo con lógica o ciencia. Estábamos presenciando un sistema de interacción entre la selva, sus guardianes y los rituales que mantenían vivos sus secretos. La sensación de respeto y cuidado se volvió parte de nuestra dinámica. Cualquier intento de tomar algo o alterar el entorno parecía observado y ajustado por la selva misma. Aprendimos a movernos con cautela, a escuchar los murmullos y a interpretar los símbolos como señales, más que como simples decoraciones. El último día en la selva nos encontró más atentos que nunca. Cada claro, cada símbolo, cada susurro se volvió parte de nuestra percepción constante. Ya no podíamos caminar sin analizar cada sonido, cada sombra, cada disposición de piedras o ramas. Habíamos comprendido que la selva funcionaba como un sistema vivo, donde los rituales y símbolos no eran decorativos, sino una forma de comunicación y protección, y que nuestra conducta debía adaptarse a ese lenguaje para evitar interferir con lo que no entendíamos completamente. Al volver al claro donde habíamos observado el círculo de piedras y los símbolos por primera vez, notamos que todo había cambiado ligeramente, las piedras estaban en otra disposición, y nuevas ramas y cenizas indicaban que alguien había intervenido desde la noche anterior. La sensación de vigilancia se intensificó. Por un momento, creímos que alguien se escondía entre la vegetación, pero pronto comprendimos que la selva misma regulaba la escena. Cada modificación parecía un mensaje silencioso, estábamos siendo evaluados y aceptados como testigos, no intrusos. Durante la caminata de regreso, revisando las grabaciones y fotografías, descubrimos que algunas imágenes habían captado figuras entre los árboles, parcialmente visibles, cuyos movimientos seguían patrones precisos. Los murmullos grabados coincidían con las disposiciones de símbolos en los claros. Comprendimos entonces que la selva no solo conservaba rituales ancestrales, sino que los hacía visibles y audibles únicamente a quienes mostraban respeto y atención. Cualquier intento de apresurar los descubrimientos o alterar el entorno habría sido percibido y corregido. Mis amigos y yo hablamos sobre lo sucedido y coincidimos en que estábamos frente a algo que superaba la comprensión inmediata. No eran fantasmas ni magia, sino un sistema de comunicación y protección que unía tradición, naturaleza y percepción humana. La experiencia nos enseñó que algunos conocimientos no se transmiten por palabras o libros, sino a través de la observación paciente y la sensibilidad hacia el entorno.
La selva preservaba su equilibrio mediante la interacción sutil, y solo aquellos capaces de adaptarse y respetar podían percibirlo sin causar daño. Antes de salir completamente de la zona, dimos un último vistazo al claro principal. Las piedras, cenizas y ramas habían sido reorganizadas nuevamente, como si nos despidieran o reconocieran nuestro respeto. Sentí una mezcla de alivio y reverencia. Habíamos sido aceptados como testigos de algo más grande que nosotros, un sistema vivo de memoria, ritual y protección. Comprendí que la selva no necesita intervención humana para preservar sus secretos, solo requiere respeto y observación consciente. Meses después, al compartir la experiencia con otros amigos y conocidos, me di cuenta de que pocos podrían comprender la magnitud de lo vivido. La ciencia y la lógica explican muchas cosas, pero hay conocimientos que sobreviven únicamente a través de la experiencia directa y la atención plena. La selva nos enseñó que no todos los secretos se revelan por curiosidad o investigación apresurada, algunos solo se perciben cuando se camina con cuidado, se escucha con atención y se actúa con respeto. Hoy, cada vez que cierro los ojos, puedo revivir los murmullos entre los árboles, los símbolos dispuestos en claros y la sensación constante de vigilancia silenciosa. No fue miedo lo que sentimos, sino la conciencia de que estábamos frente a algo que debía preservarse intacto y que nuestra participación era limitada: observar, aprender y respetar. La selva nos dejó salir con la certeza de que algunos secretos existen no para ser poseídos, sino para ser comprendidos a través de la atención y la humildad frente a lo que permanece más allá de la percepción inmediata.